¿Alguna vez has sentido que tu vida es como un barco varado en la orilla, incapaz de avanzar, mientras las olas del tiempo pasan sin llevarte a ningún lado? Quizás te levantas cada día con un peso en el corazón, preguntándote, ¿es esto todo lo que Dios tiene para mí? ¿Dónde está el propósito que prometió? Si esa pregunta resuena en lo más profundo de tu alma, quédate conmigo, porque hoy el Espíritu Santo está a punto de revelarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Y si te dijera que Dios ha escondido un propósito único y poderoso en tu vida, un plan tan grande que el enemigo ha intentado mantenerte estancado para que no lo descubras. Y si te dijera que ese estancamiento que sientes no es el final, sino la antesala de una transformación divina que está a punto de desatarse. Hoy, en este video, vamos a desenterrar ese propósito paso a paso, con 11 verdades bíblicas que el Señor ha preparado para ti. Pero te advierto, lo que estás a punto de descubrir es tan poderoso que podrías sacudir las cadenas que te atan y lanzarte hacia el destino que Dios soñó para ti antes de que nacieras. Amado oyente, hay un secreto que muy pocos conocen, un poder oculto en las Escrituras que puede romper el ciclo de estancamiento y encender una chispa divina en tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes que no avanzas a pesar de orar, ayunar y clamar a Dios? ¿Será que hay algo que no has visto, una verdad que no has abrazado, una puerta que aún no has abierto? En este video no solo vamos a explorar por qué te sientes atrapado, sino que vamos a revelarte cómo activar el propósito de Dios para que tu vida fluya como un río de agua viva, lleno de dirección, paz y cumplimiento. En los próximos minutos te guiaré a través de 11 pasos bíblicos que son como llaves para desbloquear el plan de Dios. Cada paso será una revelación, una palabra viva que conectará directamente con tu realidad, con tus luchas, con tus sueños. Desde la fe de Abraham hasta las promesas de Jeremías, descubrirás cómo Dios ha estado trabajando en tu vida, incluso en los momentos en que creías que todo estaba perdido. Pero aquí está el misterio. La penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que desbloquee una bendición que has estado esperando por años. No puedes saltarte ni un segundo, porque cada palabra está diseñada para llevarte más cerca de tu propósito. Querido hermano, querida hermana, este video no es un accidente. Que estés aquí, escuchando estas palabras, es una señal divina. Dios te está hablando directamente al corazón, susurrándote que tu tiempo de estancamiento ha terminado. Pero para recibir esta revelación, necesitas comprometerte con este momento. Antes de que empecemos, te invito a que dejes en los comentarios la frase Dios, activa mi propósito. Este simple acto es una declaración de fe, un paso que le dice al Señor que estás listo para recibir lo que Él tiene para ti. Además, te pido que des me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que esta palabra llegue a más corazones que, como tú, están buscando desesperadamente una señal de Dios. Felicidades por ser parte de esta misión divina. Cada me gusta y comentario que dejas es una semilla que siembras para que otros encuentren esperanza. Permíteme reflexionar un momento contigo. Suscribirte a este canal y participar activamente en estos estudios es más que un gesto. Es un compromiso con el propósito que Dios quiere activar en ti. Muchos hermanos, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca o que están pasando por pruebas profundas, encuentran en este contenido un refugio espiritual, una voz que les recuerda que Dios no los ha olvidado. Cuando comentas paz en Cristo antes de cada estudio, estás declarando que tu vida está alineada con la paz de Dios, que estás listo para moverte hacia tu propósito. Ese pequeño acto de fe puede ser el comienzo de algo grande en tu vida. Hoy te prometo que si te quedas hasta el final, no solo entenderás por qué has estado estancado,
sino que tendrás en tus manos las herramientas espirituales para avanzar hacia el plan perfecto de Dios. No dejes que nada te distraiga. Apaga las notificaciones, busca un lugar tranquilo, porque el Espíritu Santo está a punto de moverse en tu vida. Vamos a comenzar este estudio y te aseguro que no serás el mismo al final. Prepárate, porque Dios está a punto de activar tu propósito. 1. La promesa de Dios a Abraham. Da el primer paso en fe. Querido hermano, querida hermana, al final de nuestra introducción, te prometí que hoy descubrirías cómo romper el estancamiento que ha detenido tu vida y cómo activar el propósito que Dios diseñó para ti. Pero para que ese propósito se manifieste, el primer paso es uno que puede parecer sencillo, pero que requiere un corazón valiente. Dar un paso en fe, incluso cuando no ves el camino completo. Hoy comenzamos nuestro viaje con una historia poderosa que nos enseña exactamente eso. La llamada de Abraham, en Génesis 12, 1-4. Esta no es solo la historia de un hombre que obedeció a Dios. Es tu historia, la de alguien que, aunque se siente estancado, está a punto de ser movido por el poder divino hacia un destino extraordinario. Imagínate por un momento a Abraham, o Abram, como se le conocía entonces. Vivía cómodamente en Ur de los Caldeos, rodeado de su familia, sus posesiones, su rutina. Todo parecía estar en su lugar, pero en su interior había un vacío, una sensación de que algo más grande lo esperaba. ¿Te suena familiar? Quizás, como Abraham, has estado viviendo en tu propia Ur, un lugar de comodidad, pero también de estancamiento, donde los días se repiten y el propósito de Dios parece lejano. Pero entonces, Dios irrumpió en la vida de Abraham con una palabra que lo cambió todo. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. No había un mapa, no había detalles, solo una promesa y una orden. Confía en mí y muévete. Aquí está la primera verdad que quiero que grabes en tu corazón. El estancamiento en tu vida no es un castigo, sino una preparación. Dios permitió que Abraham viviera en Ur porque estaba forjando en él un corazón dispuesto a obedecer. De la misma manera, tus días de espera, tus luchas, tus momentos de sentirte atrapado no han sido en vano. Dios ha estado trabajando en ti, preparándote para el momento en que, como Abraham, escuches su voz diciendo, es hora de moverte. Pero, ¿qué significa moverse? Significa dar un paso en fe, aunque no veas el destino final. Abraham no sabía a dónde iba, pero confió en la voz de Dios. Y esa obediencia desató una promesa que aún hoy bendice a las naciones. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Génesis 12:2. Ahora, hagamos esto personal. ¿Qué es lo que te está manteniendo estancado? ¿Es el miedo al fracaso? ¿La comodidad de lo conocido? ¿Las voces de otros que te dicen que no puedes avanzar? Abraham también enfrentó esas barreras. Dejar su tierra significaba abandonar todo lo que le daba seguridad. Pero él entendió algo que tú necesitas entender hoy. El propósito de Dios comienza cuando das el primer paso, aunque sea pequeño, hacia lo que Él te está llamando. Tal vez Dios te está pidiéndote que empieces ese ministerio, que busques esa reconciliación, que retomes ese sueño que enterraste. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas confiar en aquel que te llama. Reflexiona conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que diste un paso en fe, aunque temblaras de miedo? Quizás has estado esperando una señal clara, un mapa detallado, pero Dios no siempre trabaja así. La fe de Abraham no fue perfecta, pero fue suficiente para moverlo. Y esa misma fe está disponible para ti hoy. En Hebreos 11:8 se nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa es la clave, salir sin saber,
Tu propósito no se activará si te quedas paralizado, esperando que todo esté claro. Dios quiere que confíes en Él, que des ese primer paso, aunque sea con lágrimas, aunque sea con dudas, porque Él promete guiarte. Quiero que pienses en algo específico que sientes que Dios te ha estado llamando a hacer, pero que has pospuesto. Quizás es orar más fervientemente, buscar un nuevo trabajo o incluso perdonar a alguien que te hirió. Ese es tu vete de hoy, tu momento de romper el estancamiento. Abraham no vio la tierra prometida de inmediato, pero cada paso que dio lo acercó más a ella. De la misma manera, cada acto de obediencia que realices te acercará al propósito que Dios tiene para ti. Y aquí está la esperanza. Dios no solo te llama, sino que te equipa. Él le dijo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Cuando obedeces, no solo activas tu propósito, sino que te conviertes en un canal de bendición para otros. Antes de pasar al siguiente paso, quiero animarte a que hagas algo práctico. Toma un momento ahora mismo y escribe en tu corazón o incluso en un cuaderno. ¿Cuál es ese primer paso que Dios te está pidiéndote dar? No lo ignores. Y si esta enseñanza ha tocado tu alma, déjame invitarte a que lo compartas en los comentarios. Escribe: doy mi primer paso en fe. Ese comentario no es solo una palabra, es una declaración ante Dios y el mundo de que estás listo para moverte. Y si sientes que esta palabra está resonando en ti, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estás ayudando a que otros que están estancados encuentren esta verdad. Amado oyente, el estancamiento no es tu destino. Como Abraham, estás siendo llamado a salir, a confiar, a moverte, y cuando lo hagas, descubrirás que el Dios que llamó a Abraham es el mismo que te está llamando a ti hoy. Prepárate, porque en nuestro próximo paso exploraremos cómo Dios transforma nuestras debilidades en fortalezas para cumplir su propósito. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tu primer paso en fe es el comienzo de una vida que nunca imaginaste posible. 2. La transformación de Gedeón. Deja que Dios use tus debilidades. Querido hermano, querida hermana, en nuestro primer paso juntos vimos cómo Abraham dio un salto de fe, dejando atrás su comodidad para perseguir el propósito de Dios, incluso sin conocer el destino. Pero quizás estás pensando: eso suena poderoso, pero yo no me siento tan valiente como Abraham. Me siento débil, inseguro, incapaz de dar ese paso. Si esa es tu lucha, hoy Dios tiene una palabra para ti. En el segundo paso para activar tu propósito, vamos a descubrir cómo Dios no solo te llama en tu estancamiento, sino que transforma tus debilidades en herramientas para su gloria. Para ello, nos sumergiremos en la historia de Gedeón, en Jueces 6, 11, 16. Un hombre que se sentía insignificante, pero que fue elegido por Dios para liberar a una nación. Esta no es solo la historia de Gedeón, es tu historia, la de alguien que, a pesar de sus limitaciones, está a punto de ser usado poderosamente por Dios. Imagina la escena. Gedeón estaba escondido, trillando trigo en un lagar, un lugar donde nadie lo viera, porque los madianitas habían oprimido a Israel por años. Su vida estaba estancada, atrapada en el miedo y la derrota. Quizás tú también te sientes así, escondiéndote en tu propio lagar, quizás por vergüenza, por sentirte inadecuado o porque las circunstancias de la vida te han hecho creer que no tienes lo necesario para avanzar. Pero entonces algo extraordinario sucedió. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Valiente, esforzado. Gedeón no se sentía así. De hecho, respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos has sobrevenido todo esto? Yo soy el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:13-15. ¿Te identificas con esas palabras?
¿Alguna vez has cuestionado a Dios, preguntándole por qué tu vida parece estancada, o has sentido que eres el menor, el menos capacitado para cumplir un propósito grande? Aquí está la segunda verdad que quiero que grabes en tu corazón. Tu estancamiento no es una señal de que Dios te ha olvidado, sino una oportunidad para que Él revele su poder a través de tus debilidades. Gedeón se veía a sí mismo como el menor, pero Dios lo veía como un guerrero. Y lo mismo sucede contigo. Dios no te llama por lo que tú crees que eres, sino por lo que Él sabe que puedes ser. Cuando Gedeón dudó, el Señor le dijo: «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo?». Jueces 6:14. Esa frase, «no te envío yo», es una promesa para ti hoy. Dios no te está pidiendo que seas perfecto. Él te está pidiendo que confíes en que su fuerza es suficiente para usar incluso tus debilidades. Hagamos esto personal. ¿Qué es lo que te hace sentir incapaz? ¿Es una inseguridad sobre tus habilidades? ¿Un pasado lleno de errores? ¿Una situación que parece imposible? Gedeón tenía todas esas excusas, pero Dios no lo descalificó. En cambio, lo transformó. Paso a paso, Dios le dio a Gedeón la confianza para liderar un ejército pequeño y débil contra un enemigo abrumador, demostrando que el poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Tu estancamiento puede ser el resultado de enfocarte en lo que te falta, pero hoy Dios te invita a cambiar tu perspectiva. En lugar de ver tus limitaciones como obstáculos, míralas como el lienzo donde Dios pintará su obra maestra. Reflexiona conmigo. ¿Qué pasaría si, en lugar de esconderte en tu lagar de miedo o duda, te atrevieras a presentarle a Dios tus debilidades? Gedeón no comenzó como un héroe. Comenzó como alguien que dudaba, pero obedeció. Y cada acto de obediencia lo acercó más a su propósito. Quizás tu primer paso en fe, como vimos con Abraham, te parece difícil porque sientes que no estás calificado. Pero la historia de Gedeón nos enseña que no necesitas estarlo. Dios te califica cuando te envía. Tal vez tu debilidad es la timidez, pero Dios puede usarla para hablar con suavidad a alguien que necesita esperanza. Tal vez es un pasado doloroso, pero Dios puede convertirlo en un testimonio que libere a otros. Tu propósito no está limitado por lo que tú no tienes, sino potenciado por lo que Dios sí tiene. Quiero que hagas algo práctico ahora. Tómate un momento y piensa en una debilidad que te ha estado deteniendo. Luego, en oración, entrégasela a Dios, diciendo: «Señor, usa esto para tu gloria». Y si esta palabra está resonando en tu corazón, te invito a que lo compartas en los comentarios. Escribe: «Dios, usa mis debilidades». Ese comentario es una declaración de fe, un paso hacia permitir que Dios transforme lo que te avergüenza en una herramienta para su propósito. Y si sientes que esta enseñanza te está hablando, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás ayudando a que otros que se sienten incapaces encuentren esta verdad liberadora. Amado oyente, tu estancamiento no es el final de tu historia. Como Gedeón, estás siendo llamado a levantarte, no por tu fuerza, sino por la de Dios. Y cuando permites que Él use tus debilidades, descubres que lo que creías que te descalificaba es exactamente lo que Él usará para activar tu propósito. Prepárate, porque en nuestro próximo paso exploraremos cómo Dios restaura lo que creías perdido, guiándote hacia un futuro lleno de esperanza. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tus debilidades en las manos de Dios son el comienzo de algo poderoso. 3. La restauración de José. Confía en el proceso de Dios. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último paso, descubrimos cómo Dios transformó las debilidades de Gedeón en fortalezas, mostrándonos que lo que creemos que nos descalifica es exactamente lo que Él usa para cumplir su propósito.
Pero quizás, mientras reflexionas, te preguntas, ¿y qué pasa con todo lo que he perdido? Los años de estancamiento, las oportunidades que se desvanecieron, los sueños que parecen haber muerto. ¿Puede Dios realmente restaurar eso? Hoy, en nuestro tercer paso para activar el propósito de Dios, vamos a sumergirnos en la historia de José en Génesis 37 y 45, un hombre que enfrentó traiciones, esclavitud y prisión, pero que vio cómo Dios restauró todo lo perdido para llevarlo a un propósito mayor. Esta no es solo la historia de José, es tu historia, la de alguien que, aunque ha sufrido, está a punto de ver la mano de Dios restaurando lo que creías imposible. Imagina a José, un joven lleno de sueños, literalmente. Dios le dio visiones de grandeza, de un futuro donde sus hermanos se inclinarían ante él. Génesis 37, 5, 7. Pero en lugar de avanzar hacia ese destino, su vida dio un giro devastador. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y terminó en una prisión en Egipto. ¿Te has sentido alguna vez como José? Quizás soñaste con un futuro brillante, con un propósito claro, pero la vida te llevó a un lugar oscuro, un pozo de desilusiones, traiciones o fracasos. Esos momentos de estancamiento pueden hacerte pensar que Dios te olvidó, que tus sueños eran solo ilusiones. Pero la historia de José nos enseña una verdad poderosa. El estancamiento no es el final de tu propósito, es parte del proceso de Dios para prepararte. En Génesis 45, 5, 8, años después, José, ahora gobernador de Egipto, le dice a sus hermanos: «No os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No me enviasteis vosotros, sino Dios». ¿Puedes imaginar el impacto de esas palabras? José no solo sobrevivió a su estancamiento, entendió que cada prueba, cada pozo, cada prisión fue parte del plan de Dios para llevarlo a su propósito. Aquí está la tercera verdad que quiero que grabes en tu corazón. Lo que parece perdido en tu vida no está fuera del alcance de Dios. Él es el Dios de la restauración y está trabajando en cada detalle de tu proceso, incluso cuando no lo ves. Hagamos esto personal. ¿Qué has perdido que te hace sentir estancado? ¿Es una relación que se rompió, una oportunidad que se desvaneció, la confianza en ti mismo? José perdió su libertad, su familia, su dignidad, pero nunca perdió la presencia de Dios. La Biblia dice: Jehová estaba con José. Génesis 39, 2. Incluso en la esclavitud, incluso en la prisión. Y lo mismo es cierto para ti. Ese trabajo que no conseguiste, ese sueño que parece desvanecerse, esa temporada de dolor, no es el final. Dios está tejiendo un tapiz con cada hilo de tu vida, y lo que parece un retraso es en realidad una preparación para un propósito mayor. José no llegó a ser gobernador de la noche a la mañana. Pasó por un proceso que lo pulió, lo fortaleció y lo posicionó para salvar naciones. Reflexiona conmigo. ¿Y si el estancamiento que estás viviendo es la forma en que Dios está moldeando tu carácter para el propósito que te espera? José aprendió humildad en la esclavitud, paciencia en la prisión y fe en la espera. Cada prueba fue una lección que lo preparó para liderar con sabiduría. De la misma manera, tus luchas están forjando en ti las cualidades que necesitarás para cumplir el llamado de Dios. Pero aquí está el desafío: confiar en el proceso. José no se amargó, no renunció a Dios. En cambio, permaneció fiel, trabajando con excelencia incluso como esclavo y prisionero. ¿Estás siendo fiel en tu prisión? ¿Estás confiando en que Dios está trabajando, aunque no veas los resultados aún? Quiero que hagas algo práctico ahora. Tómate un momento y escribe en tu corazón, o incluso en un papel, una cosa que sientes que has perdido y que te mantiene estancado. Luego, entrégaselo a Dios en oración, diciendo: Señor, confío en tu proceso.
Y si esta palabra está resonando en tu alma, te invito a compartirlo en los comentarios. Escribe: confío en el proceso de Dios. Ese comentario es una declaración de fe, un paso hacia soltar el pasado y abrazar el futuro que Dios tiene para ti. Además, si esta enseñanza te ha tocado, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que otros que sienten que han perdido todo encuentren esta esperanza. Y no olvides suscribirte, porque cada video es una herramienta para mantener viva tu fe y avanzar hacia tu propósito. Amado oyente, tu estancamiento no es una sentencia, es una temporada. Como José, estás en un proceso divino y Dios está a punto de restaurar lo que creías perdido, llevándote a un propósito que bendecirá a muchos. Prepárate, porque en nuestro próximo paso exploraremos cómo la obediencia en los pequeños detalles puede desatar grandes milagros en tu vida. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Confía en el proceso de Dios, porque Él nunca llega tarde. 4. La obediencia de Noemí. Abraza las decisiones difíciles. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último paso, vimos cómo José confió en el proceso de Dios, permitiendo que cada prueba lo preparara para un propósito mayor, incluso cuando todo parecía perdido. Pero quizás, mientras reflexionas, te preguntas: ¿y qué hago cuando el proceso requiere que tome decisiones dolorosas? ¿Cómo avanzo cuando el camino hacia mi propósito parece implicar dejar algo atrás o enfrentar lo desconocido? Hoy, en nuestro cuarto paso para activar el propósito de Dios, vamos a explorar la historia de Noemí en el libro de Ruth 1:16, una mujer que enfrentó pérdidas devastadoras y tuvo que tomar una decisión difícil que cambió su destino. Esta no es solo la historia de Noemí, es tu historia, la de alguien que, aunque está estancado por el peso de las circunstancias, está a punto de descubrir que las decisiones obedientes, aunque dolorosas, abren la puerta al plan divino. Imagina a Noemí en Moab, una tierra extraña a la que llegó buscando refugio del hambre en Belén. Pero en lugar de encontrar alivio, perdió todo: su esposo y sus 2 hijos. Su vida estaba estancada en un lugar de duelo, soledad y desesperanza. ¿Te has sentido alguna vez como Noemí? Quizás estás en un Moab en tu vida, un lugar donde las cosas no salieron como esperabas, donde los planes se derrumbaron y el futuro parece incierto. El estancamiento de Noemí era tan profundo que incluso cambió su nombre a Mara, que significa amargura, Ruth 1:20. Pero en medio de su dolor, Noemí escuchó una noticia: Jehová había visitado a su pueblo, dándole pan, Ruth 1:6. Y tomó una decisión radical: dejar Moab y regresar a Belén, la casa de pan, sin saber qué encontraría allí. Aquí está la cuarta verdad que quiero que grabes en tu corazón. El estancamiento a menudo requiere una decisión valiente para moverte hacia donde Dios está obrando, incluso si eso significa soltar lo conocido. Noemí no tenía garantías de que Belén sería mejor. Había perdido todo, y regresar significaba enfrentarse al juicio de otros, a la incertidumbre, al dolor de dejar atrás los recuerdos de sus hijos. Pero su obediencia, aunque difícil, fue el primer paso hacia la restauración. Al regresar a Belén, Noemí no solo encontró sustento, sino que, sin saberlo, estaba posicionando a Ruth, su nuera, para convertirse en parte del linaje de Cristo. Ruth 4:17. Lo que parecía una decisión de supervivencia fue, en realidad, un acto divino que activó un propósito eterno. Hagamos esto personal. ¿Qué decisión difícil está Dios pidiéndote que tomes para romper tu estancamiento? ¿Es dejar un ambiente tóxico, como una relación o un trabajo que te drena? ¿Es soltar el resentimiento que te ata al pasado? O quizás es volver a un lugar de fe, como Noemí volvió a Belén, aunque no sepas qué te espera.
Las decisiones difíciles son a menudo el puente entre donde estás y el propósito que Dios tiene para ti. Noemí pudo haberse quedado en Moab, aferrándose a la amargura, pero eligió moverse hacia la promesa de Dios. Y esa elección no solo la restauró a ella, sino que bendijo a generaciones. Reflexiona conmigo. ¿Qué te está reteniendo en tu Moab? Quizás es el miedo a lo desconocido, la comodidad de lo familiar o el dolor de dejar ir algo que amas. Pero la historia de Noemí nos enseña que la obediencia, aunque dolorosa, siempre lleva a la provisión de Dios. Cuando Noemí decidió regresar, no solo encontró pan, sino que Dios le dio una familia nueva a través de Ruth y Booz. De la misma manera, cuando tomas decisiones difíciles en obediencia a Dios, Él abre puertas que nunca imaginaste. Tal vez sientes que has perdido demasiado como Noemí, pero Dios es especialista en convertir la amargura en bendición, el duelo en danza. Quiero que hagas algo práctico ahora. Tómate un momento y reflexiona sobre una decisión que has estado evitando, algo que sabes que Dios te está pidiéndote hacer, pero que te asusta. Escríbelo en tu corazón o en un cuaderno y pídele a Dios el valor para obedecer. La obediencia de Noemí no fue fácil, pero fue el catalizador para un milagro, y lo mismo puede suceder contigo. Tu decisión de moverte hacia donde Dios está obrando puede ser el momento en que tu estancamiento se rompa y tu propósito comience a florecer. Amado oyente, tu estancamiento no es tu destino final. Como Noemí, estás siendo llamado a tomar decisiones valientes, a soltar lo que te ata y a moverte hacia la promesa de Dios. Cuando lo hagas, descubrirás que lo que parecía una pérdida era en realidad un paso hacia un propósito mayor. Prepárate porque en nuestro próximo paso exploraremos cómo la perseverancia en la oración puede derribar las barreras que te mantienen estancado. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Las decisiones difíciles, en obediencia a Dios, son la llave para desbloquear tu propósito. 5. La perseverancia de Ana. Clama a Dios sin desfallecer. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último paso, vimos cómo Noemí tomó una decisión valiente al dejar Moab y regresar a Belén, confiando en que Dios obraría a través de su obediencia, incluso en medio del dolor. Pero quizás, mientras reflexionas, te preguntas, he tomado decisiones difíciles, he intentado moverme hacia el propósito de Dios, pero aún siento que las puertas no se abren. ¿Qué hago cuando el estancamiento persiste? Hoy, en nuestro quinto paso para activar el propósito de Dios, vamos a sumergirnos en la historia de Ana en 1 Samuel 1:20. Una mujer que enfrentó años de estancamiento en su dolor, pero cuya perseverancia en la oración desató un milagro que cambió la historia de Israel. Esta no es solo la historia de Ana, es tu historia, la de alguien que, aunque se siente atrapado en la espera, está a punto de ver el poder de Dios manifestarse a través de un clamor persistente. Imagina a Ana, una mujer profundamente amada por su esposo Elcana, pero que cargaba una herida que la sociedad de su tiempo no podía ignorar. Era estéril. Año tras año viajaba al templo en Silo para adorar, pero cada visita era un recordatorio de su estancamiento. La Biblia dice que su rival Penina la provocaba cruelmente, haciendo que su dolor fuera aún más insoportable. 1 Samuel 1:6. ¿Te has sentido alguna vez como Ana? Quizás llevas años orando por un cambio, por un sueño, por una puerta que se abra, pero en lugar de respuestas enfrentas burlas, dudas o el silencio de Dios. Ese estancamiento puede hacerte sentir que tus oraciones no llegan al cielo, que tu propósito está fuera de tu alcance. Pero la historia de Ana nos muestra que el silencio de Dios no es un rechazo, es una invitación a clamar con mayor intensidad. En 1 Samuel 1:10 leemos que Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. No se rindió, no se conformó con su dolor.
En lugar de eso, llevó su estancamiento al altar y lo convirtió en un clamor desesperado. Hizo un voto, prometiendo dedicar a su hijo al servicio de Dios si él le concedía un milagro. Y en ese momento de vulnerabilidad y fe, algo cambió. Dios escuchó su clamor y Ana dio a luz a Samuel, un profeta que ungiría a los primeros reyes de Israel. Aquí está la quinta verdad que quiero que grabes en tu corazón. El estancamiento no se rompe con resignación, sino con un clamor persistente que mueve el corazón de Dios. Ana no recibió su milagro en su primera oración, pero cada lágrima, cada súplica, fue una semilla que preparó el terreno para el propósito de Dios. Hagamos esto personal. ¿Por qué has dejado de orar con fervor? ¿Es porque el tiempo ha desgastado tu fe? ¿Porque las respuestas no llegaron cuando las esperabas? Ana también enfrentó años de espera, pero no permitió que el dolor la definiera. En lugar de eso, transformó su estancamiento en un acto de adoración. La Biblia dice que oró con tanta intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. 1 Samuel 1:13. Ese tipo de oración no es tibia, es un clamor que sacude los cielos. Quizás tu estancamiento es una invitación de Dios para que vuelvas al altar, para que dejes de orar oraciones rutinarias y comiences a clamar con todo tu corazón. Tu propósito no está muerto, está esperando que lo reclames con fe perseverante. Reflexiona conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con la intensidad de Ana, derramando tu alma ante Dios? Ella no se preocupó por lo que otros pensaban. No dejó que la vergüenza o el cansancio la detuvieran. Y cuando clamó, Dios no solo le dio un hijo, sino que la convirtió en un instrumento para el propósito de toda una nación. De la misma manera, tu clamor puede desatar no solo tu milagro personal, sino bendiciones para aquellos que te rodean. Tal vez estás orando por un trabajo, por sanidad, por la restauración de tu familia. No te rindas. Cada oración es un paso hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Como Ana, haz un voto en tu corazón. Comprométete a buscar a Dios con todo lo que tienes, sabiendo que Él es fiel para responder. Quiero que hagas algo práctico ahora. Tómate un momento y escribe en tu corazón o en un cuaderno una petición específica por la que has estado orando, pero que has sentido que no avanza. Luego, comprométete a clamar por esa petición todos los días durante una semana, con la misma pasión que Ana. La perseverancia de Ana no solo cambió su vida, cambió la historia, y tu perseverancia puede hacer lo mismo. Tu estancamiento no es un muro infranqueable, es una puerta que se abre con el clamor de la fe. Amado oyente, tu estancamiento no es el final de tu historia. Como Ana, estás siendo llamado a clamar a Dios sin desfallecer, a llevar tu dolor al altar y confiar en que Él está escuchando. Cuando lo hagas, descubrirás que el Dios que respondió a Ana es el mismo que está listo para responderte a ti. Prepárate, porque en nuestro próximo paso exploraremos cómo alinear tu vida con la voluntad de Dios puede acelerar el cumplimiento de tu propósito. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tu clamor persistente es la llave para romper el estancamiento y activar el plan de Dios. 6. La visión de Ezequiel. Alinea tu corazón con la voluntad de Dios. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último paso descubrimos cómo Ana rompió su estancamiento al clamar a Dios con perseverancia, convirtiendo su dolor en un altar de adoración que desató un milagro. Pero quizás, mientras reflexionas, te preguntas, estoy orando, estoy clamando, pero aún siento que mi vida no está en el camino correcto. ¿Cómo sé que estoy siguiendo el propósito que Dios tiene para mí? Hoy, en nuestro sexto paso para activar el propósito de Dios, vamos a explorar la visión de Ezequiel en Ezequiel 37, 1-10, donde Dios le mostró un valle de huesos secos y lo llamó a profetizar vida.
Esta no es solo la historia de Ezequiel, es tu historia, la de alguien que, aunque se siente estancado en un lugar seco, está a punto de alinear su corazón con la voluntad de Dios para ver resucitar su propósito. Imagina a Ezequiel, un profeta en el exilio, rodeado de un pueblo que había perdido la esperanza. Dios lo llevó a un valle lleno de huesos secos, un símbolo de muerte, derrota y estancamiento. La escena era desoladora. No había vida, no había movimiento, solo restos de lo que alguna vez fue. ¿Te has sentido alguna vez en un valle de huesos secos? Quizás tu vida se siente así ahora. Tus sueños parecen muertos, tus fuerzas agotadas y el propósito de Dios parece un recuerdo lejano. Pero entonces Dios le hizo a Ezequiel una pregunta poderosa. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel 37:3. Ezequiel no tenía la respuesta, pero respondió con fe: Señor Jehová, tú lo sabes. Y Dios le dio una instrucción clara. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. Aquí está la sexta verdad que quiero que grabes en tu corazón. El estancamiento se rompe cuando alineas tu corazón con la voluntad de Dios y hablas su palabra sobre tu vida. Ezequiel no tenía el poder para dar vida a los huesos, pero tenía la autoridad para declarar lo que Dios le ordenó. Cuando profetizó, los huesos comenzaron a unirse, la carne creció, y el aliento de Dios los llenó de vida. De la misma manera, tu propósito no está muerto, está esperando que alinees tu mente, tus palabras y tus acciones con la voluntad de Dios. El estancamiento ocurre cuando nos aferramos a nuestros planes, a nuestras ideas, en lugar de rendirnos a lo que Dios quiere. Pero cuando hablas la palabra de Dios sobre tu vida, lo imposible comienza a moverse. Hagamos esto personal. ¿Qué huesos secos hay en tu vida? Es un matrimonio que parece roto, una carrera que no despega, una fe que se ha enfriado. Ezequiel no ignoró el valle, lo enfrentó y obedeció la instrucción de Dios. Tú también necesitas enfrentar tu estancamiento, pero no con tus fuerzas, sino con la palabra de Dios. Esto significa orar las promesas de la Biblia, declarar que Dios es fiel y alinear tus decisiones con su voluntad. Quizás Dios te está pidiéndote que dejes de perseguir algo que no está en su plan, o que comiences a hablar vida donde solo ves muerte. La clave está en rendirte a su dirección, incluso cuando no entiendes el panorama completo. Reflexiona conmigo. ¿Estás hablando muerte o vida sobre tu situación? Ezequiel pudo haberse quejado del valle, pero en lugar de eso, profetizó. Tus palabras tienen poder, y cuando las alineas con la voluntad de Dios, comienzan a mover montañas. La Biblia dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Si sigues diciendo nunca cambiaré o esto es imposible, estás reforzando tu estancamiento. Pero si declaras como Ezequiel, Dios dice que viviré, que mi propósito se levantará, estás invitando al Espíritu Santo a obrar. Tu propósito no está enterrado, está esperando que lo llames a la existencia con fe. Quiero que hagas algo práctico ahora. Tómate un momento y escribe una promesa bíblica que hagas tuya hoy. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Luego, declárala en voz alta sobre tu vida cada día. Y si esta palabra está resonando en tu corazón, te invito a interactuar con nosotros. En los comentarios, escribe una pregunta. ¿Qué promesa de Dios estoy declarando hoy? Comparte esa promesa o reflexiona sobre cómo estás alineándote con su voluntad. Además, si este mensaje te está hablando, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estás ayudando a que otros en su propio valle de huesos secos encuentren esta verdad. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que Dios puede dar vida a lo muerto. Y suscríbete para no perderte los próximos pasos que activarán tu propósito. Amado oyente,
Tu estancamiento no es el final. Como Ezequiel, estás siendo llamado a profetizar vida, a alinear tu corazón con la voluntad de Dios y a declarar su palabra. Cuando lo hagas, verás cómo los huesos secos de tu vida comienzan a levantarse. Prepárate, porque en nuestro próximo paso exploraremos cómo la humildad ante Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Alinear tu corazón con Dios es el camino para resucitar tu propósito. 7. La humildad de David. Ríndete al proceso de preparación. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último paso vimos cómo Ezequiel alineó su corazón con la voluntad de Dios, profetizando vida sobre un valle de huesos secos y desatando el poder de Dios para resucitar lo que parecía muerto. Pero quizás, mientras reflexionas, te preguntas, estoy declarando la palabra de Dios, estoy buscando su voluntad, pero aún no veo los resultados. ¿Por qué mi propósito parece tardar tanto en manifestarse? Hoy, en nuestro séptimo paso para activar el propósito de Dios, vamos a explorar la vida de David, específicamente en 1 Samuel 16, 1-13 y los años previos a su reinado, un hombre que fue ungido como rey, pero tuvo que esperar en humildad mientras Dios lo preparaba. Esta no es solo la historia de David, es tu historia, la de alguien que, aunque se siente estancado en la espera, está siendo moldeado por Dios para un propósito mayor. Imagina a David, un joven pastor, el menor de sus hermanos, cuidando ovejas en los campos de Belén. No era el favorito de su familia. De hecho, cuando el profeta Samuel llegó a ungir al próximo rey de Israel, los hermanos de David fueron presentados primero, y él ni siquiera fue considerado. 1 Samuel 16, 10, 11. Pero Dios vio algo diferente. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, sino que mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. David fue ungido como rey, pero no subió al trono de inmediato. En lugar de eso, volvió a pastorear ovejas, enfrentó años de persecución y vivió como fugitivo antes de cumplir su propósito. ¿Te has sentido alguna vez como David? Quizás sabes que Dios te ha llamado a algo grande, pero estás atrapado en un lugar humilde, en un tiempo de espera que parece eterno. Aquí está la séptima verdad que quiero que grabes en tu corazón. El estancamiento a menudo es el proceso de preparación de Dios, y la humildad es la clave para avanzar en él. David no se quejó cuando volvió al campo después de ser ungido. No se rebeló contra Dios durante los años en que Saúl lo persiguió. En cambio, abrazó cada temporada con humildad, confiando en que Dios lo estaba formando. Cuidar ovejas le enseñó paciencia. Enfrentar a Goliat le dio valentía, y huir de Saúl le enseñó a depender de Dios. Cada momento de estancamiento fue una oportunidad para que David desarrollara el carácter de un rey. De la misma manera, tus temporadas de espera no son un desperdicio. Son el aula donde Dios está forjando tu carácter para el propósito que te ha dado. Hagamos esto personal. ¿Qué temporada de espera estás viviendo ahora? ¿Es un trabajo que no refleja tu llamado? ¿Un tiempo de soledad que parece inútil? ¿O quizás un sueño que Dios puso en tu corazón, pero que aún no se ha cumplido? David pudo haberse sentido frustrado, pero en lugar de eso, escribió salmos de alabanza en el desierto. Salmos 23, 63. Tu estancamiento es una oportunidad para rendirte a Dios con humildad, para aprender las lecciones que Él quiere enseñarte. Quizás estás aprendiendo paciencia, como David con sus ovejas. Tal vez estás desarrollando fe, como cuando enfrentó a Goliat. O quizás estás aprendiendo a perdonar, como David perdonó a Saúl. Cada prueba es una herramienta que Dios usa para prepararte para tu propósito. Reflexiona conmigo. ¿Estás resistiendo el proceso de preparación o lo estás abrazando con humildad? David no se apresuró a tomar el trono. Esperó el tiempo de Dios.
y mientras esperaba, se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. De la misma manera, tu humildad en la espera está moldeando tu corazón para el propósito que Dios tiene. No desprecies los días pequeños, como dice Zacarías 4:10. Ese trabajo humilde, esa temporada de silencio, ese tiempo de oración sin respuestas visibles, es donde Dios está construyendo tu fe, tu resistencia, tu dependencia en Él. Cuando David finalmente se convirtió en rey, no era solo un pastor ungido, era un líder preparado para guiar a una nación. Quiero que hagas algo práctico ahora. Tómate un momento y escribe una cosa que estás aprendiendo en tu temporada de espera. Quizás es paciencia, confianza o amor por los demás. Luego, dale gracias a Dios por esa lección, porque es parte de tu preparación. La humildad de David no solo lo llevó al trono, lo convirtió en un canal de bendición para Israel. De la misma manera, tu humildad en el proceso te posicionará para cumplir el propósito de Dios y bendecir a otros. Tu estancamiento no es un retraso, es una forja divina. Amado oyente, tu espera no es en vano. Como David, estás siendo preparado en los campos, en los desiertos, para un propósito que glorificará a Dios. Ríndete al proceso con humildad y verás cómo Él te levanta en su tiempo. Prepárate porque en nuestro próximo paso exploraremos cómo la fe activa en acción puede mover montañas en tu vida. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. La humildad en la espera es el camino hacia el cumplimiento de tu propósito. 8. La fe de la mujer cananea. Persiste en la acción, querido hermano, querida hermana. En nuestro último paso, vimos cómo David abrazó la humildad en su proceso de preparación, confiando en que cada temporada de espera lo estaba moldeando para el propósito de Dios. Pero quizás, mientras reflexionas, te preguntas, estoy siendo humilde, estoy esperando en Dios, pero ¿qué hago cuando las puertas siguen cerradas? ¿Cómo paso de la espera a ver el propósito de Dios manifestarse? Hoy, en nuestro octavo paso para activar el propósito de Dios, vamos a explorar la historia de la mujer cananea en Mateo 15, 21, 28, una extranjera que enfrentó rechazo y obstáculos, pero cuya fe activa y persistente movió el corazón de Jesús. Esta no es solo la historia de una mujer valiente, es tu historia, la de alguien que, aunque se siente estancado por barreras, está a punto de descubrir que la fe en acción puede abrir caminos donde no los hay. Imagina a esta mujer, una cananea, viviendo en una región pagana lejos del pueblo de Israel. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio y su vida estaba estancada en la desesperación de no encontrar solución. Pero entonces escuchó de Jesús, el Mesías que sanaba y liberaba. Con audacia salió a su encuentro clamando, «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí». Mateo 15:22. Sin embargo, su petición no fue recibida de inmediato. Los discípulos la ignoraron, e incluso Jesús respondió, «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15:24. ¿Te has sentido alguna vez como esta mujer? Quizás has clamado a Dios por un avance, pero enfrentas silencio, rechazo o circunstancias que parecen decirte, esto no es para ti. Ese estancamiento puede hacerte querer rendirte, pero la mujer cananea nos enseña una lección poderosa. La fe no se detiene ante los obstáculos, persiste en acción. A pesar del aparente rechazo, esta mujer no se dio por vencida. Se acercó aún más. Se postró ante Jesús y dijo, «Señor, socórreme». Mateo 15:25. Cuando Jesús respondió con una parábola sobre no dar el pan de los hijos a los perros, ella no se ofendió. En cambio, con humildad y fe, replicó, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Mateo 15:27. Su respuesta movió el corazón de Jesús, quien exclamó,
Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mateo 15:28. En ese momento, su hija fue sanada. Aquí está la octava verdad que quiero que grabes en tu corazón. El estancamiento se rompe cuando combinas la fe con una acción persistente, sin importar las barreras que enfrentes. Hagamos esto personal. ¿Qué barreras están bloqueando tu propósito? ¿Es el rechazo de otros, la falta de recursos o quizá la sensación de no ser digno de lo que Dios te ha prometido? La mujer cananea no tenía derecho, según la cultura de la época, a recibir nada de Jesús. Era extranjera, mujer, y su situación parecía desesperada, pero su fe la llevó a actuar. Salió de su casa, clamó, se postró y no dejó que el silencio o las palabras duras la detuvieran. Tu estancamiento puede ser una invitación de Dios para que actúes con la misma audacia. Tal vez necesitas seguir tocando puertas, seguir orando, seguir buscando esa oportunidad, incluso cuando todo parece decir no. La fe de esta mujer no era pasiva, era un movimiento constante hacia Jesús y eso cambió su realidad. Reflexiona conmigo. ¿Estás deteniéndote ante el primer no o estás persistiendo como la mujer cananea? Ella no se conformó con el silencio. Siguió adelante con humildad, pero con determinación. Tu propósito no se activará si te quedas esperando que las cosas cambien solas. Como dice Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, está muerta. Quizás Dios te está pidiéndote que des un paso práctico, inscribirte en ese curso, hablar con esa persona o simplemente levantarte cada día con la convicción de que Él está obrando. Cada acción que tomas en fe es una semilla que planta el cumplimiento de tu propósito. La mujer cananea no solo recibió un milagro, demostró que la fe persistente puede mover montañas. Quiero que hagas algo práctico ahora. Tómate un momento y escribe una acción específica que puedes tomar esta semana para avanzar hacia tu propósito, incluso si enfrentas obstáculos. Luego, comprométete a dar ese paso, confiando en que Dios lo respaldará. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo en los comentarios. Escribe, persisto en fe, o comparte qué acción estás dispuesto a tomar. Ese comentario es una declaración de que no te rendirás. Además, si esta enseñanza te ha inspirado, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite este mensaje de esperanza. Suscríbete para seguir recibiendo estas verdades que transforman vidas, porque cada video es un paso más hacia tu propósito. Amado oyente, tu estancamiento no es el final. Como la mujer cananea, estás siendo llamado a persistir en fe, a actuar con audacia y a no rendirte ante las barreras. Cuando lo hagas, verás cómo Dios abre caminos donde no los había. Prepárate porque en nuestro próximo paso exploraremos cómo la gratitud puede transformar tu perspectiva y acelerar tu propósito. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. La fe en acción es la llave para romper el estancamiento. 9. La gratitud de Job transforma tu perspectiva. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último paso, vimos cómo la mujer cananea rompió su estancamiento con una fe activa y persistente, actuando con audacia frente a las barreras y moviendo el corazón de Jesús para recibir su milagro. Pero quizás, mientras reflexionas, te preguntas, estoy actuando, estoy perseverando, pero mi corazón aún está cargado de frustración. ¿Cómo mantengo la esperanza cuando el estancamiento parece no ceder? Hoy, en nuestro noveno paso para activar el propósito de Dios, vamos a explorar la vida de Job, particularmente en Job 1, 20, 22 y 42, 10, 12. Un hombre que enfrentó pérdidas inimaginables, pero cuya gratitud en medio del dolor transformó su perspectiva y abrió la puerta a la restauración divina.
Esta no es solo la historia de Job, es tu historia, la de alguien que aunque está atrapado en la prueba, está a punto de descubrir que la gratitud puede cambiar la forma en que ves tu propósito. Imagina a Job, un hombre bendecido con riqueza, familia y salud, viviendo una vida que parecía perfecta, pero en un solo día todo cambió. Perdió sus posesiones, sus hijos y más tarde, su salud. Job 1, 13, 19, 2, 7. Su vida se estancó en un lugar de dolor físico, emocional y espiritual. Sus amigos lo acusaron. Su esposa le sugirió maldecir a Dios, y el silencio del cielo parecía burlarse de su fe. ¿Te has sentido alguna vez como Job? Quizás tu estancamiento no es solo una espera, sino una temporada de pérdida que ha oscurecido tu visión del propósito de Dios. El dolor puede hacerte sentir que no hay salida, que tu vida nunca volverá a ser lo que fue. Pero en medio de su sufrimiento, Job hizo algo extraordinario. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Job 1:20. En su peor momento, eligió la gratitud y la adoración. Aquí está la novena verdad que quiero que grabes en tu corazón. El estancamiento no solo se rompe con acción, sino con una perspectiva transformada por la gratitud. Job no entendía por qué sufría, pero se negó a maldecir a Dios. En Job 1:21 dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Esta no era una gratitud superficial, era una adoración profunda que reconocía la soberanía de Dios, incluso en la pérdida. Y al final, cuando Job oró por sus amigos y mantuvo su fe, Jehová restauró el bienestar de Job y le dio el doble de todo lo que antes tenía. Job 42:10. La gratitud de Job no eliminó su dolor de inmediato, pero cambió su enfoque, permitiéndole ver el propósito de Dios a través de la prueba. Hagamos esto personal. ¿Qué te está robando la gratitud hoy? ¿Es el dolor de una pérdida? ¿La frustración de un sueño que no se cumple? ¿O quizás la comparación con otros que parecen estar avanzando mientras tú estás estancado? Job pudo haberse amargado, pero eligió adorar. Tu estancamiento puede ser una prisión si te enfocas solo en lo que falta, pero puede convertirse en un altar si eliges dar gracias por lo que Dios sigue haciendo. La Biblia dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». 1 Tesalonicenses 5:18. Dar gracias no significa ignorar el dolor, significa confiar en que Dios está obrando, incluso en lo que no ves. Cada acto de gratitud es un paso que alinea tu corazón con el propósito de Dios. Reflexiona conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias en medio de tu estancamiento? Job no esperó a que todo estuviera resuelto para adorar. En su dolor encontró razones para bendecir a Dios, por la vida, por la fe, por la promesa de su presencia. De la misma manera, tu gratitud puede transformar tu perspectiva. Tal vez no tienes el trabajo que deseas, pero tienes un nuevo día para buscarlo. Tal vez has perdido a alguien, pero Dios te ha dado hermanos en la fe. Cada gracias que pronuncias es una declaración de que confías en el plan de Dios. Y como Job, descubrirás que la gratitud no solo sostiene tu fe, abre la puerta a la restauración. Cuando Job oró por otros, Dios lo bendijo con el doble. Tu gratitud no solo te levanta, bendice a los que te rodean. Quiero que hagas algo práctico ahora. Tómate un momento y escribe 3 cosas por las que estás agradecido hoy, incluso en medio de tu estancamiento. Pueden ser pequeñas: un amanecer, una palabra de aliento, la fuerza para seguir adelante. Luego, dale gracias a Dios por ellas en oración. La gratitud de Job no solo lo sostuvo, lo posicionó para recibir el propósito que Dios había preparado. De la misma manera, tu gratitud puede cambiar la forma en que ves tu estancamiento, revelando que Dios nunca ha dejado de trabajar en tu vida.
Tu propósito no está perdido, está esperando que lo veas con ojos de gratitud. Amado oyente, tu estancamiento no es el final de tu historia. Como Job, estás siendo llamado a transformar tu perspectiva con gratitud, a adorar a Dios incluso en la prueba. Cuando lo hagas, descubrirás que Él está tejiendo un propósito que sobrepasa tu dolor. Prepárate, porque en nuestro próximo paso exploraremos cómo la comunidad de fe puede sostenerte y empujarte hacia tu propósito. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. La gratitud es el lente que revela el propósito de Dios en tu estancamiento. 10. La comunidad de Nehemías. Apóyate en la fuerza de otros. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último paso, descubrimos cómo Job transformó su perspectiva con gratitud, adorando a Dios en medio de su dolor y abriendo la puerta a la restauración divina. Pero quizás, mientras reflexionas, te preguntas, ¿estoy siendo agradecido? ¿Estoy confiando en Dios? Pero me siento solo en esta lucha. ¿Cómo puedo mantener la fuerza para seguir adelante cuando el estancamiento me agota? Hoy, en nuestro 10º paso para activar el propósito de Dios, vamos a explorar la historia de Nehemías en Nehemías 2:17-18 y 4:1-23. Un hombre que enfrentó oposición y desánimo al reconstruir los muros de Jerusalén, pero que encontró fuerza en la comunidad de fe. Esta no es solo la historia de Nehemías, es tu historia, la de alguien que, aunque se siente estancado y solo, está a punto de descubrir que la comunidad puede ser el apoyo divino para avanzar hacia su propósito. Imagina a Nehemías, un copero en Persia, lejos de su tierra, cuando recibe la noticia de que Jerusalén está en ruinas, sus muros derrumbados y su pueblo desanimado. Nehemías 1:3. Su corazón se quebró, pero Dios le dio una visión: reconstruir los muros y restaurar la ciudad. Sin embargo, cuando llegó a Jerusalén, enfrentó un panorama desolador. Escombros por todas partes, enemigos que se burlaban y un pueblo que había perdido la esperanza. ¿Te has sentido alguna vez como Nehemías? Quizás tu vida se siente como una ciudad en ruinas, con sueños rotos y un propósito que parece imposible de reconstruir. El estancamiento puede hacerte creer que debes enfrentarlo solo, pero Nehemías nos enseña una lección poderosa. Dios usa la comunidad para sostenernos y fortalecer nuestro llamado. En Nehemías 2:17-18, Él reunió al pueblo y les dijo: «Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén para que no seamos más afrenta». Inspirados por su fe, el pueblo respondió: «Levantémonos y edifiquemos». Juntos, enfrentaron la oposición de Sanbalat y Tobías, quienes se burlaban y amenazaban. Nehemías 4:1-3. Pero Nehemías no trabajó solo, organizó a las familias para que construyeran y vigilaran, apoyándose unos a otros. Nehemías 4:13-14. En 52 días, el muro fue terminado, un milagro que solo fue posible porque la comunidad unió sus fuerzas. Aquí está la 10ª verdad que quiero que grabes en tu corazón. El estancamiento se rompe cuando te apoyas en la comunidad de fe, porque Dios pone a otros en tu camino para sostenerte en el cumplimiento de tu propósito. Hagamos esto personal. ¿Quiénes son las personas en tu vida que Dios ha colocado para ayudarte a reconstruir? ¿O estás tratando de enfrentar tu estancamiento solo, creyendo que nadie entenderá tu lucha? Nehemías sabía que no podía levantar los muros por sí mismo. Necesitaba al pueblo, desde los sacerdotes hasta los artesanos. De la misma manera, tu propósito no está diseñado para que lo cumplas en aislamiento. Quizás hay un hermano en la iglesia que puede orar contigo, un amigo que puede darte un consejo sabio o una comunidad que puede recordarte que no estás solo. Pero también requiere humildad, admitir que necesitas ayuda, compartir tu carga
y permitir que otros te sostengan. Como dice Eclesiastés 4:12, el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Tu fe, unida a la de otros, es una fuerza poderosa contra el estancamiento. Reflexiona conmigo. ¿Estás aislándote en tu lucha o estás buscando la fuerza de la comunidad? Nehemías enfrentó burlas y amenazas, pero la comunidad lo mantuvo firme. Cuando uno caía, otro lo levantaba. Cuando uno vigilaba, otro construía. Tu estancamiento puede sentirse abrumador, pero no tienes que llevarlo solo. Tal vez necesitas unirte a un grupo de oración, asistir a una reunión de la iglesia o simplemente llamar a alguien y decir, ora por mí. Cada conexión que haces en fe es un ladrillo en el muro de tu propósito. Y como Nehemías, descubrirás que lo que parecía imposible se logra cuando trabajas junto a otros que creen en la visión de Dios para tu vida. Quiero que hagas algo práctico ahora. Tómate un momento y escribe el nombre de una persona o comunidad en la que puedes apoyarte esta semana. Luego, da un paso. Llámalos, pídeles oración o únete a un grupo donde puedas compartir tu carga. La comunidad de Nehemías no solo reconstruyó un muro, restauró la esperanza de una nación. De la misma manera, tu comunidad puede ser el apoyo que necesitas para activar tu propósito. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo en los comentarios. Escribe, me apoyo en mi comunidad, o comparte cómo la comunidad te ha ayudado. Si este mensaje te ha hablado, dale me gusta a este video y suscríbete, porque al hacerlo estás ayudando a construir una comunidad de fe que levanta a otros en su estancamiento. Amado oyente, tu estancamiento no es tu destino. Como Nehemías, estás siendo llamado a apoyarte en la fuerza de otros, a construir junto a la comunidad que Dios te ha dado. Cuando lo hagas, verás cómo los muros de tu propósito comienzan a levantarse. Prepárate, porque en nuestro próximo paso exploraremos cómo la rendición total a Dios puede desbloquear la bendición que has estado esperando. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. La comunidad es la fuerza que Dios usa para romper tu estancamiento. 11. La rendición de Pablo. Entrega todo a Dios. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último paso, vimos cómo Nehemías rompió el estancamiento al apoyarse en la comunidad, uniendo fuerzas con otros para reconstruir los muros de Jerusalén y cumplir el propósito de Dios. Pero quizás, mientras reflexionas, te preguntas, he dado pasos de fe, he buscado apoyo, pero aún hay algo en mí que me retiene. ¿Qué falta para que mi propósito se active por completo? Hoy, en nuestro 11º y penúltimo paso para activar el propósito de Dios, vamos a explorar la rendición total de Pablo en Hechos 9:1-18 y Filipenses 3:7-8. Un hombre que dejó atrás su pasado, su orgullo y sus planes para abrazar el llamado de Dios. Esta no es solo la historia de Pablo. Es tu historia, la de alguien que, aunque se siente estancado por lo que aún no ha soltado, está a punto de descubrir que la rendición total a Dios es la clave para desbloquear una bendición transformadora. Imagina a Saulo, antes de convertirse en Pablo, un fariseo celoso, seguro de su camino, persiguiendo a los cristianos con fervor. Hechos 9:1-2. Su vida estaba estancada en una falsa seguridad, creyendo que sus logros y su justicia propia lo definían. Pero en el camino a Damasco, un encuentro con Jesús lo cambió todo. Una luz cegadora lo derribó, y la voz del Señor le dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. En ese momento, Saulo se enfrentó a una verdad devastadora. Todo lo que valoraba, su estatus, su conocimiento, su control, era un obstáculo para el propósito de Dios. Ciego y humillado, tuvo que rendirse completamente, dependiendo de otros para guiarlo. Hechos 9:8-9. ¿Te has sentido alguna vez como Saulo?
Quizás tu estancamiento no es solo externo, sino interno, un apego a tu pasado, a tus planes o a la idea de quién crees que debes ser. Aquí está la 11ª verdad, y presta atención, porque esta podría ser la clave para desbloquear la bendición que has estado esperando. El estancamiento se rompe cuando entregas todo a Dios, rindiendo no solo tus problemas, sino tu identidad, tus sueños y tu control. En Filipenses 3, 7, 8, Pablo reflexiona: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo no solo dejó su vida de fariseo, renunció a definir su valor por sus logros. Al rendirse, se convirtió en el apóstol que llevó el Evangelio a las naciones. Su rendición no fue una pérdida, fue el comienzo de un propósito eterno. Hagamos esto personal. ¿Qué estás aferrando que te mantiene estancado? ¿Es el orgullo de querer hacerlo a tu manera? ¿El dolor de un pasado que no sueltas? ¿O quizás el miedo a lo que significa dejar que Dios tome el control total? Saulo tuvo que quedar ciego para ver la verdad, pero tú no necesitas llegar a ese extremo. Dios te está invitando hoy a rendirte, a soltar esa relación que no glorifica a Dios, esa ambición que no alinea con su voluntad, o esa herida que has usado como excusa para no avanzar. La rendición no es derrota, es libertad. Cuando Pablo se rindió, no solo recuperó la vista, recibió una nueva visión, un propósito que transformó el mundo. Tu rendición puede desatar una bendición que no solo cambiará tu vida, sino la de aquellos a tu alrededor. Reflexiona conmigo. ¿Qué te está pidiéndote Dios que entregues hoy? Pablo escribió en Romanos 12:1: Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto significa ofrecerle a Dios todo lo que eres, tus planes, tus temores, tu pasado, tu futuro. La rendición de Pablo lo llevó de perseguidor a predicador, de estancamiento a propósito. Tu rendición puede hacer lo mismo. Tal vez necesitas perdonar a alguien, renunciar a un sueño que no es de Dios, o simplemente decir: Señor, no entiendo, pero confío en ti. Cada acto de rendición es un paso hacia el propósito que Dios ha diseñado para ti. Y como Pablo, descubrirás que lo que dejas en el altar no se pierde, se transforma en algo mucho mayor. Quiero que hagas algo práctico ahora. Tómate un momento y escribe una cosa que sabes que debes rendir a Dios. Un pecado, una preocupación, un plan. Luego, en oración, entrégaselo diciendo: Señor, lo pongo en tus manos. La rendición de Pablo no fue fácil, pero fue el momento en que su propósito se activó. Tu rendición puede ser el punto de inflexión que has estado esperando. Esta enseñanza es crucial, porque cuando sueltas lo que te ata, Dios puede llenarte con su plan perfecto. Prepárate, porque lo que viene en nuestro próximo paso sellará todo lo que has aprendido y te llevará al cumplimiento de tu propósito. Amado oyente, tu estancamiento no es el final. Como Pablo, estás siendo llamado a rendir todo a Dios, a soltar lo que te detiene y a confiar en su propósito. Cuando lo hagas, verás cómo Él transforma tu vida en un testimonio de su gloria. Prepárate, porque en nuestro próximo paso uniremos todas estas verdades para mostrarte cómo vivir plenamente en el propósito de Dios. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. La rendición total es la puerta a la bendición que activará tu propósito. Querido hermano, querida hermana, si has llegado hasta este momento, déjame felicitarte desde lo más profundo de mi corazón. No todos persisten hasta el final de un viaje como este, pero tú lo has hecho. Has caminado con nosotros a través de 11 pasos poderosos, desde el primer paso en fe de Abraham hasta la rendición total de Pablo, que te mostró cómo entregar todo a Dios puede desbloquear la bendición que has estado esperando. Este no es un simple video,
Es un encuentro divino, una señal de que el Espíritu Santo ha estado hablando directamente a tu corazón, susurrándote que tu estancamiento no es el final, sino el comienzo de un propósito que transformará tu vida y la de aquellos a tu alrededor. Hoy, mientras cerramos, quiero sellar estas verdades en tu alma y animarte a dar un paso final que hará que todo lo que has aprendido cobre vida. Piensa por un momento en el camino que hemos recorrido. Con Abraham aprendiste a dar un paso en fe, aunque no vieras el destino. Con Gedeón descubriste que tus debilidades son herramientas en las manos de Dios. José te mostró que el proceso de Dios restaura lo perdido, mientras que Noemí te enseñó a tomar decisiones difíciles en obediencia. Ana te inspiró a clamar sin desfallecer y Ezequiel te llamó a profetizar vida sobre tus huesos secos. David te recordó la humildad en la espera. La mujer cananea te impulsó a persistir en acción. Y Job transformó tu perspectiva con gratitud. Nehemías te mostró la fuerza de la comunidad. Y finalmente, Pablo te invitó a rendir todo a Dios. Cada paso fue una llave, y ahora las tienes todas en tus manos. Pero aquí está el secreto. Estas llaves solo abrirán la puerta de tu propósito si las usas, si decides vivirlas con todo tu corazón. Amado oyente, tu vida no está estancada, está en la antesala de un milagro. Imagina tu propósito como una semilla que Dios plantó en ti antes de que nacieras. Cada prueba, cada lágrima, cada momento de espera ha sido el suelo donde esa semilla ha echado raíces. Pero ahora Dios te está llamando a regarla con fe, a cultivarla con obediencia y a dejar que florezca con rendición. No estás aquí por casualidad. Que hayas llegado hasta el final de este video es una prueba de que tu corazón está listo para recibir lo que Dios tiene preparado. Pero este momento requiere un compromiso, una acción que declare ante el cielo y la tierra que estás listo para activar tu propósito. Por eso, te invito a que dejes en los comentarios la frase «Mi propósito está vivo». Esta no es solo una frase, es una declaración profética, un acto de fe que sella todo lo que has aprendido hoy. Cuando escribas esas palabras, estarás diciendo al enemigo que no tiene poder sobre ti, que el estancamiento ha terminado y que el plan de Dios se está moviendo en tu vida. Además, te pido que des me gusta a este video. Cada me gusta es una semilla que siembras para que esta palabra llegue a alguien que está perdido, que se siente atrapado, que necesita desesperadamente escuchar que Dios no lo ha olvidado. Y no te detengas ahí. Comparte este video con alguien en tu vida que esté luchando contra el estancamiento. Puede ser un amigo, un familiar o incluso un desconocido en las redes. Tu acto de compartir podría ser la chispa que encienda el propósito de otra persona. Ahora, permíteme hablarte directamente al corazón. Suscribirte a este canal es más que un clic. Es un compromiso con tu crecimiento espiritual, con mantener viva la llama que el Espíritu Santo ha encendido en ti hoy. Sé que todos aquí desean un cambio profundo, no solo en sus vidas, sino en las de aquellos que aman. Si aún no te has suscrito, hoy es el día para hacerlo. No dejes que este momento pase como un viento fugaz. Únete a nuestra comunidad de fe, donde cada video es una herramienta para romper las cadenas del estancamiento y caminar en el propósito de Dios. Imagina una vida donde cada día despiertas con la certeza de que estás alineado con el plan divino. Este canal puede ser el faro que te guíe en ese camino. Y para aquellos que ya están suscritos, gracias. Vuestra fidelidad está construyendo un movimiento que lleva esperanza a los corazones necesitados. Quiero que sepas que hemos preparado un presente especial para ti, algo que profundizará lo que has aprendido hoy. En la descripción del video y en el comentario fijado, encontrarás un enlace donde podrás acceder a este regalo. Haz clic, descárgalo y déjate sorprender por cómo Dios seguirá hablando a tu vida.
Pero antes de que te vayas, te pido un último acto de fe. Cuando este video termine, no pauses, no corras a la siguiente tarea. Quédate unos minutos en silencio, dejando que la música que hemos preparado con tanto amor te envuelva. Este es un momento sagrado, un espacio para que te conectes con el Señor. Cierra los ojos, respira profundamente y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por lo que has recibido hoy. La música no es solo un fondo, es un puente que prolonga tu comunión con el Espíritu Santo, ayudándote a anclar estas verdades en tu alma. Querido amigo, eres especial. Has llegado hasta el final porque Dios tiene un propósito único para ti, un plan que está a punto de desplegarse. No permitas que el estancamiento te robe la esperanza. Como un río que encuentra su curso tras romper una presa, tu vida está a punto de fluir hacia el destino que Dios soñó para ti. Sigue viendo los videos de este canal, porque cada enseñanza es un paso más hacia mantener viva tu llama espiritual. Y ahora, quédate con nosotros, experimenta la paz de la música y deja que el Señor haga su obra en ti. Que la paz de Cristo te envuelva y que tu propósito brille como nunca antes.